Muy pero muy buenos días, hermosísima caída que tuvimos en todo el mundo cripto en general. Tuvimos una bajada en Bitcoin desde la zona de los 107.000, casi 108.000 dólares, hasta los actuales 104.000 dólares. Habíamos hablado muchísimo sobre la posibilidad justamente en el día de ayer de que esta ruptura se produzca porque el mercado estaba dando muchísimas señales bajistas y hablábamos puntualmente de la zona de freno de la zona de los 104.000 dólares. Me encanta cuando los análisis se dan de esta forma porque respetan mucho los patrones y que por ahí quizás para muchos es una sorpresa, pero cuando uno logra preverlo, puede anticiparse y puede aprovechar muchísimo esa corrección del mercado. En mi caso particular, pude aprovechar muchísimo esta bajada. Tuve un trade corriendo prácticamente durante toda la noche y lo cerré de forma manual en la zona de los 104.000 dólares. En este exacto momento no tengo un trade, veremos a ver qué es lo que sucede. Bien, comencemos como siempre con gráfico mensual. Obviamente falta muchísimo para que el gráfico termine, falta demasiado, 26 días y 13 horas. Sin embargo, algunos indicios ya nos está dejando, nos está dando una intención de bajista por lo pronto considerablemente fuerte. ¿Qué es lo más valioso que quiero considerar sin importar de que falte muchísimo? Que si finalmente en algún momento de este mes logramos romper la zona más baja, que es la mecha que nos dejó esta gran bajada de ese crash que tuvimos hace tan solo unos días, en la zona de los 101.700 dólares, finalmente esto podría marcar el inicio de una caída aún mayor, porque no solamente estaríamos rompiendo esa zona en sí misma, la zona más importante, como les digo, del crash, sino también estaríamos rompiendo esta zona de soporte de la cual hemos estado hablando tanto durante semanas en este canal. Al mismo tiempo, obviamente, divergencia totalmente activada, esto es importante poder mencionarlo. Veremos a ver qué es lo que sucede. Gráfico semanal, aquí en este caso yo me voy a arriesgar hacer esto. Fíjense, recuerdan esta zona de soporte que habíamos marcado durante tanto tiempo, la zona de los 107, 108.000 dólares. Yo la voy a sacar. Porque yo creo que en este exacto momento ya deja de ser la zona importante, porque ya tuvimos ya varios contactos, ya deja de ser una zona tan importante y empieza a ser otra zona importante. Voy a dejar por lo pronto la zona de los 106.000 dólares, que es la que habíamos marcado en el día de ayer. La voy a dejar porque tengo una intención, ahora se las voy a comentar un poquito. Em, pero, sin embargo, también, si uno la quiere sacar, no estaría mal tampoco. Importantísimo con respecto al gráfico semanal, lo mismo que les menciono con respecto al mensual. Fíjense, primero que nada, en este exacto momento estamos teniendo el freno justamente en la última zona de mínimo. Recuerden, tuvimos el crash, una recuperación que nos llevó hasta la zona de los 116.000 dólares y automáticamente ahí tuvimos una nueva caída que se produjo puntualmente hasta la zona de los 104.000 dólares, momento en el cual nos encontramos en este momento. Al mismo tiempo, entonces eso te explica mucho este freno que estamos teniendo. Si finalmente logramos avanzar con esta caída, obviamente la siguiente zona va a ser la zona de los 101, 102 aproximadamente, 101, 700, 102.000 dólares. Esos son los siguientes grandes niveles. Finalmente, con respecto al gráfico semanal, obviamente falta bastante, también 5 días y 13 horas, pero me gusta poder anticiparles que estamos en un momento completamente bajista, estamos con mucha fuerza en la zona del MACD y al mismo tiempo el gráfico nos muestra una vela con mucha, pero mucha fuerza bajista. Tiene mucha lógica con respecto a esta gran caída porque esto recién comienza. ¿Qué sería lo más valioso que podríamos esperar con respecto al gráfico semanal? Si finalmente logramos recuperar ciertos niveles, es decir, si logramos subir el precio por encima quizás de la zona de los 109.000 dólares, independientemente que termine siendo una vela roja, perdón, podríamos tener una zona con una vela completamente alcista, independientemente, como les digo, de que sea una vela roja. Ya si finalmente esta intención obviamente no se cumple, esto tiene mucha violencia en cuanto a lo que es posibilidades bajistas. Bien, gráfico de diario. Veremos a ver qué es lo que nos espera con respecto al día de hoy, pero en primera instancia estamos con mucha intención bajista y acá sí voy a ampliar esta zona que estamos mencionando.
Fíjense, hemos hablado muchísimo sobre esta zona de soporte y lo más importante es que ustedes recuerden que son zonas, yo no me canso de decirlo de esa forma, son zonas de soporte. Uno lo suele trazar a través de una línea por una cuestión de comodidad, de practicidad, para que no quede tan sucio el gráfico, pero recuerden, son zonas. ¿Qué significa que sean zonas? Que no es una única línea, sino que en realidad es un momento del gráfico en el cual uno debería considerar un eje ampliado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque de esta forma no solamente abarco estas zonas que tengo de mínimos, y al mismo tiempo este de acá, y la zona que estamos en este momento, sino también esta zona que está acá. Englobar también este nivel nos da una pauta de que si finalmente el precio logra retroceder hasta la zona de los $102.000, tal cual como lo estamos mencionando, 101, $102.000, este soporte sigue estando presente, no significa que se haya quebrado. Ya si finalmente quebramos la zona de 101 y ni hablar la zona de $100.000, ahí sí estamos hablando del quiebre de este gran soporte que estamos mencionando, que se viene sosteniendo desde el 4 de agosto. Ya si finalmente logramos quebrarlo, las posibilidades bajistas son demasiado fuertes. Por el momento, este soporte sigue estando presente, sigue aguantando, sigue haciendo fuerza, y mientras no se quiebre, esto sigue empujando hacia el mismo lado. Bien, ya sacamos esto un poquito así como para poder limpiarlo. Pasemos ahora a temporalidad. Bueno, no quiero olvidarme en gráfico diario. La media móvil de 200 en este exacto momento, la vela diaria que estamos produciendo en este momento es una vela de confirmación de una ruptura. Es decir, tuvimos esta vela de quiebre de la media móvil de 200 y estamos teniendo una vela de confirmación de la ruptura. Estamos confirmando un cierre posterior a la ruptura por debajo de esa media móvil de 200. ¿Qué significa esto? Que las bajadas se pueden acentuar. Sin embargo, y acá es importante, voy a mostrarles un ejemplo de la última vez que tuvimos una ruptura, o una de las últimas veces que tuvimos rupturas de la media móvil de 200. Por ejemplo, acá. Fíjense, esto fue una ruptura de la media móvil de 200 y la vela siguiente fue una vela de indecisión. ¿Esto qué significa? Que probablemente, si bien se rompió la media móvil de 200, al haber indecisión, el mercado puede no tener tantas ganas realmente de caer. De hecho, la siguiente vela tuvo mucha intención bajista, pero fíjense cómo terminó con un cuerpo en la parte de arriba muy pequeño. ¿Qué derivó eso? Que dando idea al mercado de que la intención bajista que se daba puntualmente por la ruptura de la media móvil de 200 probablemente no era tan fuerte y nos produjo en este tramo una subida desde la zona de los $76.000, 70 o $78.000, hasta la zona de los $95.000. Ven lo importante que es no solamente la ruptura en sí mismo, como les digo, sino la estructura que tiene esa ruptura. Mismo acá, si bien tuvimos una ruptura, la confirmación, este caso sí fue con vela y con fuerza bajista. Sin embargo, la siguiente vela logra recuperar mucho cuerpo alcista, lo que nos demanda nuevamente, comparado junto con esto, seríamos esto y esto, nos da intenciones alcistas en este tramo del mercado, que es lo que produce después una subida que, bueno, posteriormente se da hasta el nuevo máximo histórico. Entonces, importantísimo no solamente la vela de ruptura, como lo decíamos, es la vela de confirmación y la estructura de esa vela. Ya iremos hablando un poquito sobre eso a medida que vaya avanzando la semana, pero porque más o menos ahí va a quedar un poco más de claridad en cómo se vayan cerrando, pero simplemente dejarles en claro que no basta solamente con una sola vela para entender el mercado, sino un todo y un complemento general, y eso es parte de lo que le enseñamos a los chicos para que interpreten el mercado de forma diaria. Al mismo tiempo, temporalidad de 4 horas. En este exacto momento estamos teniendo un pequeño freno. Obviamente tiene mucha lógica. Estuvimos cayendo por debajo de la zona de los $104.000, recuperando poco a poco el mercado. Sin embargo, esta es un cuerpo muy, pero muy pequeño. Yo no confiaría demasiado todavía en esta vela. Sin embargo, porque de hecho todavía tenemos mucha fuerza bajista. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Al mismo tiempo yo les decía que no perdería de vista todavía la zona de los $106.000, porque recuerden que tenemos toda esta zona
que viene siendo de considerable fuerza por zonas de soporte quebrado y actual resistencia. Obviamente cuando nos encontramos en la parte baja, esto ya comenzará a actuar como una resistencia. Entonces, por eso yo no lo perdería de vista. Creo que quizás, incluso, si quieren, lo vamos a hacer un poquito más prolijo como para que no nos lleve demasiado tramo. Exactamente, una cosa así podría ser más que suficiente como para poder interpretar qué es lo siguiente que podríamos llegar a buscar. Si el mercado logra una recuperación, la primera zona de target va a ser la zona de los $106.000, $106.100, porque es la zona que actualmente se encuentra como una nueva zona de resistencia. Ya, si finalmente logramos recuperar ese nivel, ¿por qué no ir a la última gran caída que tuvimos y hacer un FIBO desde la parte alta hasta la parte más baja? Y podemos ver que la zona de los $108.000 es una zona de muchísima importancia también. ¿Por qué es importante? Lo pueden ver acá. Porque tenemos al mismo tiempo toda esta zona de resistencia que se viene marcando puntualmente desde el movimiento previo. Entonces, primero que nada, zona de $106.000. Siendo $106.000 va a ser primera zona a superar. En caso de que lo superemos, la zona de los $108.000 nuevamente va a tener gran relevancia. Ya si finalmente logramos superar esto, obviamente el periodo sigue siendo completamente bajista. ¿Cuándo es que podría llegar a cambiar la estructura? Bueno, tan sencillo como, fíjense, vamos a ampliar todo este tramo y vamos a ampliarlo de esta forma y vamos a hacer algo así. ¿Cuándo cambiaría potencialmente la estructura de Bitcoin, de esta estructura bajista, a quizás una estructura un poco más alcista? Fíjense, tan sencillo como esta única línea que estamos marcando acá. Si logramos superar en primera instancia la zona de los $109.000, podríamos estar superando incluso la media móvil de 200 en temporalidad de una hora. Lo cual esto puede ser muy valioso para el mercado, porque fíjense, cada vez que la recuperamos, tuvimos un pequeño retesteo y un nuevo impulso fuertemente alcista. Mientras esto no suceda, esto sigue teniendo potencialmente bajadas, es decir, podríamos tener recuperaciones y continuación de caídas o incluso recuperaciones aún más grandes, contactar este nivel y seguir cayendo. Entonces, esto, gente, estamos en un momento bajista del mercado. Al menos en este tramo, en este corto plazo. Obviamente, como lo dijimos, en temporalidades macros seguimos soportando soporte, por lo cual eh, intenciones alcistas todavía hay presentes y esto todavía sirve, como siempre les digo. Veremos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy, veremos qué es lo que sucede en esta semana, pero el mercado en estos últimos días está marcando mucha claridad y mucha intención bajista. Como último recurso, en base a solamente este movimiento que estamos teniendo acá, voy a sacar esto por un momento para que no haga tanto ruido. Em, Simplemente en este exacto momento nos estamos encontrando, podemos ver este movimiento de aquí y lo extendemos a este trazo, en un interesante lateral que comenzó el domingo a las 9 de la noche y encontramos prácticamente una intención de subida, porque no, tranquilamente hasta la zona de los 105.700, $106.000. Nuevamente nos encontramos la zona de los $106.000 como un freno o un posible freno de toda esta subida. Ya si finalmente logramos superarlos, no solamente estaríamos rompiendo esta zona de soporte y actual resistencia, sino también estaremos rompiendo la estructura de este canal que venimos llevando desde hace ya 2 días. Gente, por acá un poquito en análisis de hoy. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. A darle like, a suscribirse, a dejar comentarios. Como siempre les digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.